Hermanos, buenas noches. Me da gusto verlos a todos. Y quien nos ve detrás de ese aparato sea bienvenido y bendecido. Así que esperamos edificarle con la palabra de Dios. Y es lo que vamos a exponer en este día. Y hoy inicia una nueva carta. Nosotros estudiamos la Biblia por libro, por capítulo y por versículo. Usted puede venir el viernes. Sucede lo mismo, el domingo si hay un libro base lo hacemos y tratamos de no predicar con temas aislados porque es una tentación muy grande hablar solamente de un versículo y no darle el fundamento que se requiere. Así que hoy iniciamos la primera carta del apóstol Juan, quien está hablando y todo lo que predica lo escribe, lo guarda, y tengo muchos libros de la palabra que se ha hecho. Y vamos a iniciar hoy con la introducción. La primera parte es la primera carta del apóstol Juan y he llamado el libro Demostrando la Supremacía de Cristo. La parte es 1, así que vamos a Juan, primera carta de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Leen el 4, por favor. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, lo primero que quiero que sepan que es una epístola. A veces decimos carta y está bien. Una epístola es una información pública. O sea, los apóstoles mandaban la enseñanza, la recomendación, y se hacía público. Y una carta, su contenido es privado. Usted, cuando no existía el mail, cuando no existían las redes sociales, usted a su novia, a su novio, le hacía una esperocartación. Por eso cuando mandan unos mensajes bien largos, decía: ¿y esta carta qué onda? Creo que el Twitter tiene 84 caracteres y párale de contar, algo así. Entonces, una carta, su contenido es privado. Cuando usted hacía sus cartas de amor, o de reclamo, o de despecho, era privado, nadie quería que las viera. Y aquí las epístolas son para la iglesia, porque eran muchas congregaciones o muchas casas. Prácticamente los hermanos estaban en casas recibiendo la palabra. Sinagogas entraban y les daban chance a predicar. En el templo no les daban oportunidad porque la religión judía lo tenía acaparado. Entonces llegaban a pequeñas casas donde se reunían hermanos. Y quiero que sepa que siempre los escritos bíblicos hay un porqué y hay un para qué, porque hay un propósito que está por encima de todas las cosas. Entonces, fíjese lo que le voy a decir. Usted viene aquí, hermano, presentamos culto a Dios, pero la palabra no la escoge usted. Dios, hermano, es quien nos va guiando, quien lo hace. Si usted dice: no me gustó la palabra, entonces usted tiene dificultades. Es lo que Dios le quiere hablar. Les quiero comentar muchas cuestiones que estaban sucediendo allá por el año 100. Entre 90 y 100 es cuando se cree que se escribe esta carta. Y hay un trasfondo, porque la primera carta de Juan, la que vamos a ver, no tiene nombre de destinatarios, ni acaba con saludos como las del apóstol Pablo, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, al hermano tal, a los hermanos tal, y al final decían: les mandan saludos, y ya nombraban por ahí a muchísimos. Ahí en el 16 de Romanos, hasta por ahí dice la mamá de tal y mía, dice, entonces el apóstol como que andaba simpatizando con alguien. Pero bueno, esa es su vida. Hasta nuestros días, hermano, cuando se lee esta carta, siempre percibimos su carácter, que parece personal, pero era público. Así que no cabe duda que cuando le escribe el apóstol Juan, tenía presente, hermano, una situación concreta, y es que en la iglesia de Cristo se había introducido un grupo definido de personas que estaban causando conflictos. Usted puede ver al apóstol Pablo ahí
en la segunda de Timoteo, que dice: Alejandro el calderero o el herrero está causando muchos males. Entonces ya había personas que estaban causando daños. Entonces, hermano, había una situación interna. Normalmente en las congregaciones tenemos esos conflictos, tenemos externos. Los vecinos, hermanos, son influenciados por el diablo de cualquier lado, que no nos quieren por ruidosos, por los coches, porque así es el enemigo. Pero también hay conflictos internos, y los más duros son los de adentro. Los de afuera nos dirían: nos afectan sus coches, vámonos a estacionar acá y se cae el problema. Pero no, hay quienes las afectan. Entonces hay conflictos internos y externos, y había en esas congregaciones, que ahorita vamos a ver en qué ciudad estaba Juan, que estaban causando conflictos. Vamos al segundo capítulo. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de dónde. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son ¿qué? Es, en español se llama división. Había dificultades. En las congregaciones, hermano, hay dos tipos de dificultades que siempre se ven. Una es cuando no nos podemos poner de acuerdo en cosas menores. Cuando se pintó este color que usted ve, muchos se molestaron, dijeron: tú lo escogiste, yo no lo escogí. Y quien lo escogió lo hizo y no pasa nada. Pero ese es un conflicto menor, porque al fin no le gustó y no pasa nada. Pero hay conflictos de doctrina, esos sí son peligrosos. Ahí sí, hermano, cuando es doctrinario, eso es muy peligroso. Entonces, hermano, fíjese cómo se va a formar esta primera carta de Juan, que va a ir explicándolo, y lo va a hacer de una manera inteligente. Y viendo comentaristas, alguien colocó de una forma muy poética qué es la primera carta de Juan, por la manera en que habla, y lo titula así: un sermón cariñoso y preocupado por el pueblo. Así lo titula. Y dice: está escrita por un tremendo pastor que se ve que amaba a su pueblo, enviado a esta carta a todas las congregaciones que tenía a su cargo. ¿Cuántas eran? No se sabe. El apóstol Pablo se cree que dejó sobre 1000 casas en funcionamiento. Juan no sabemos cuántas eran. Entonces, hermano, esta carta tiene estas características que le voy diciendo, y se va a escribir, o hay un reclamo en relación de una situación puntual. Nada más que lo vamos a ir buscando. Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir: que cuando se escribe una carta como estas, que nada más tenemos una parte, no sabemos a ciencia cierta las dificultades que había, porque a veces, hermano, digamos en las cartas del apóstol Pablo, como en la primera a los Corintios, que había muchas dificultades, decía: de tal hermano que me escribisteis, o de las cosas que me escribisteis, yo digo esto, yo digo aquello. Cuando había dificultades en el matrimonio, y decía: digo yo, no el Señor. Había muchas dudas, muchas dificultades. Y entonces con Juan, con las cartas de Juan, estaba sucediendo lo mismo. No conocemos a ciencia cierta todos los problemas internos, no los conocemos, porque le escribían y él contestaba. Entonces, hermano, para entender esta primera carta de Juan, vamos a tratar de reconstruir la situación. Así que le vamos a entrar a la especulación santa. No vaya a decir amén. Vamos a entrarle ahí, hermano, para tratar de darnos cuenta qué estaba sucediendo. Esta carta, ya le dije que se escribió aproximadamente entre el año 90 y 100, y se escribió en la ciudad de Éfeso. Para cuando se escribe esta carta, para ese entonces la iglesia de ese lugar tiene sobre 50 años que les llegó el evangelio. O sea, la iglesia no estaba naciente. Para ellos se cree, por unos datos que conseguí, que era aproximadamente el año 52 cuando llega el evangelio a Éfeso, y para el año 100 son sobre 50 años. Entonces vamos a Hechos capítulo 19. Dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. A Éfeso. Entonces, como el año 50-52, y hallando a ciertos ¿qué? Discípulos que les faltaba doctrina, les dice en el 2, y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeran: ni siquiera hemos oído, ¿sí? ¿Qué dice? Si hay Espíritu
Y ya tenía el Evangelio, hermano, sobre 15 años, año 33, 34, que el Señor asciende a los cielos. Dice el 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: ¿en dónde? En el bautismo de Juan. No estaban bautizados en el bautismo de Cristo, sino en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Lea el 5, por favor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice ahí, ¿cuántos eran? En el 7, Eran 12 hombres. Entonces, por ahí aproximadamente se cree que llega el Evangelio, años 50-52. Ahora fíjese que era lo que estaba pasando, que había deserción cuando se escribe esta carta. Estaban los hermanos desertando de la iglesia y eso se llama apostasía. La apostasía tiene niveles y el primero empieza cuando tú dejas tu servicio por la causa que tú quieras, se llama apostasía, y luego cuando dejas de congregarte, cuando dejas ya de estar en la iglesia, se llama apostasía, y se le sube el nivel cuando empiezas a tirarle a la iglesia, se llama apostasía. Entonces estaban ellos desertando de la iglesia y les escriben así. Estamos ahí, hermano, volvemos ahí a Juan 1. Voy a volver a leer los primeros 4 versículos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos ante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Lean el 4 ahí, por favor. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estaban los hermanos desertando. Aquí estamos aproximadamente en el año 90-100, en una ciudad como Éfeso, que era extremadamente idólatra. Hay ciudades idólatras, hay pueblos, hay naciones idólatras. Aquí hay una, en Éfeso. Y esta ciudad de Éfeso era de las más importantes de Asia. Así que le voy a compartir 4 situaciones. Número 1. Para este entonces, muchos miembros de la iglesia eran ya cristianos de segunda y de tercera generación. Usted sabe, hermano, que cuando alguien empieza un negocio y lo construye, la segunda generación lo disfruta y la tercera lo destruye porque ya no les cuesta. Aquí, ellos ya eran segunda o tercera generación. Fíjese lo que estaba sucediendo en ese tiempo, hermano, y haciendo alusión de los primeros días que ya habían pasado. Habían sucedido muchas cosas y habían tenido la oportunidad algunos de ver el nacimiento de la iglesia de Cristo. Esa es una gran bendición, que viene Cristo, instituye el reino, y luego, hermano, cuando Él se va, se inaugura la iglesia, y entonces hay un avivamiento. Entonces, hermano, hubo un gran momento y hubo una bendición tremenda, porque la iglesia naciente recibe al Espíritu Santo, viene un avivamiento espiritual, el evangelio, el reino empieza a establecerse. Y entonces, hermano, en los primeros años del cristianismo había gloria y esplendor, porque había muchos milagros, había muchas vidas restauradas. Usted y yo, hermano, estamos espantados aquí por muchas cosas que vemos. Allá en el primer siglo era también, había mucho desorden. Entonces llega la predicación del evangelio, y los primeros años era muy potente, porque usted puede ver al apóstol Pedro predicarle en una exhibición y que se conviertan 3,000, y luego predicar a otros y sean 5,000. Estaba muy potente, y entonces había gran bendición. Pero eso fue, hermano, aproximadamente para el año 35. Para la carta que se está escribiendo han pasado por lo menos 55 años, y es del 90 al 100. Y entonces en la primera generación estaba potente, porque estaba activado el ministerio apostólico. Pero ya para el año 100, el cristianismo se había convertido en una costumbre ya tradicional, medio sincera, medio que sí voy, medio que no voy, medio que no voy a perder mi salvación, medio que no me importa porque yo tengo relación con Dios. Y entonces sucede algo, hermano.
cuando hay ausencia de doctrina, cada quien empieza a inventar su evangelio. Para mí, discúlpenme, para mí no está tan mal esto, para mí no está tan mal esto, para mí no esto. Hemos escuchado de cristianos que dicen, ¿y para qué se congregan tanto? ¿Y qué dice la Biblia? Que no hay que dejarse de, ¿qué dice? Porque a algunos ya se les hizo, ¿qué dice? Entonces alguien que dice, no, ¿para qué vamos? ¿Para qué dejamos? Entonces hay quien hace su evangelio. Eso ya estaba pasando en el año 100. Así que los cristianos que quedaban y alcanzaron a ver esa primera gloria, empezaron a dejar las buenas costumbres con las que inició la primera generación. Y mire, hermano, vamos a ver cómo hubo éxito en la primera generación. Vamos a Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Usted se imagina, hermano, mira que con cinco que se bautiza uno está bien contento. Bueno, 2. Uno si era bien pingo y ya está ahí, se pone bien contento. ¿Aquí cuántos? 3,000 bautizados. ¿Cómo le hicieron? No me imagino que se fueron al mar y le dijeron a las 3 cuando venga la ola. Entonces no llega. 2, fíjese qué hacían. Perseveraban en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. No había Biblias como tal, solamente estaba transmitida la palabra y perseveraban en la doctrina que les compartían los apóstoles. Dice, perseveraban. Dice, en la comunión unos con otros, o sea, se llevaban bien. En el partimiento del pan, o sea, tomaban la Santa Cena con regularidad. ¿Y qué más hacían? Ahí está el secreto. Todo eso lo hacían. Dice el 43, y sobrevino a toda persona muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? ¿Y tenían qué? Nada de que yo tengo 2 casas, hermano, me sobra una casa. Habrá alguien que humildemente la quiera, se la regalo. Hermano, me están sobrando 4 accesorias. ¿Quién quiere poner un negocio? Vaya para allá. Dice que tenían en común ¿qué? Todo. Fíjese cómo está aquí. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de ¿qué? De cada uno. Ahí está el éxito. Y perseverando unánimes cada día. ¿Cada cuándo se congregaban? Cada día en el templo y partiendo el pan. Esto ya habla de alimentos en las casas. Comían juntos con alegría y ¿qué? Nada, que estaban de presumidos y mira que ahorita vengo yo de Miami, de donde vienen los mayas, ¿sí o no? 47, lo lee por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. Qué bendición. Ese es el año 35 y solamente, hermanos, se cree que esa gloria duró 30 años y creo que es poco, porque les tocó ver la iglesia naciente. Para entonces, hermano, para el año 90, 100 ya habían perdido los cristianos, se habían acostumbrado, hermano, a ya no vivir el real evangelio, dejaron de practicar las buenas costumbres, tomar la Santa Cena. Usted escucha hoy, dice, uno respeta a todos los lados, pero hay quien toma la Santa Cena una vez al año. Dime si estamos de la luz del mundo, pero esa es una secta. Pero hay hermanos así que nada más la toman un día al año, el día de la Pascua. Hay quienes no la toman y esto lo hacían, hermano, de una manera constante. Y este es el problema, hermano, de cuando empiezan a desviarse, que empiezan a caer en extremos peligrosos, porque se empieza a abusar del tiempo de gracia que Dios abrió al hombre. Ahorita, hermano, está la situación delicada, las iglesias nos está faltando, aquí no hemos tenido dificultades de cómo tratar a las personas que tiran chueco. Y hay unas muy liberales y los están cazando. O sea, ya recibirlos ya hay que saberlo hacer, saber tratarlos, hay que saberlo hacer, pero ya cuando dicen, ustedes vénganse, que nos casamos con todo y su bandera de los 6 colores, está duro. Mire que el Señor Jesús profetizó, hermano, no para mucho tiempo,
sino cercano. Vamos a Mateo 24 con el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa, dice, de mi nombre. No era para este tiempo, era para ese. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros. ¿Qué dice? Se aborrecerá. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a ver ahí en la carta de Juan cómo había falsos profetas y falsos maestros. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Aquí los hermanos que le están escribiendo su amor, ¿qué? Aquel salmista decía, el amor acaba, no, el amor se enfría, ¿Qué le pasa al amor? ¿Qué? Se enfría. Así que el apóstol Juan estaba escribiendo en un tiempo cuando los cristianos perdieron el fervor que ya había pasado. Entonces imagínese, hermano, no había luz como hoy tenemos la energía eléctrica y colocaban velas o cirios. Entonces imagínese que ese pabilo ya no estaba alumbrando porque ya empezó a humear, ya no había luz. O sea, hermano, en otras palabras, la iglesia para el año 100 se estaba enfriando. Si ustedes vienen el domingo, hermano, a la escuela dominical, van a ver cómo hubo 1200 años de enfriamiento, no poquito, no poquito, 1200 años. Entonces aquí iniciaban ellos a enfriarse. ¿Cuál fue el problema, hermano? Habían dejado de perseverar, habían sido absorbidos por el sistema, cosa que a nosotros nos está pasando, hermano, con la tecnología, nos está absorbiendo el sistema. Ahora es bien fácil traer el celular y hacer lo que él gobierne, ¿verdad? No voy a decir amén. Segunda cuestión que estaba pasando, una de las consecuencias que había, hermano, es que los miembros de la iglesia ya no estaban en los estándares que se nos habían recomendado. El Señor dice ahí en Levítico, sed santo como yo soy, ¿qué? Santo. Entonces, para nosotros estar en un lugar como este, hermano, así como usted lo vea con todas las deficiencias, tenemos que hacer válido eso. Ya no querían ellos, hermano, los hermanos, santificarse en el sentido que se maneja en el Nuevo Testamento. Cuando usted ve las dificultades de la iglesia de Corinto, mandaron un caso donde uno se andaba disputando un hijo, una mujer con el papá. Y dice el apóstol Pablo, dice, ni estas cosas se hacen entre los gentiles, para que vea cómo se perdieron los estándares de santificación. Vamos a Hebreos 12, seguid la paz con todos, ¿y qué dice? La santidad, en la cual nadie verá a Dios. Entonces, hermano, lo que se nos pide a los miembros de la iglesia no es que seamos santurrones, sino que seamos santos, o sea, que estemos apartados, que seamos diferentes. Entonces, hermano, la palabra santo, de una manera común, pues es de apartado. O sea, ser santo es apartado, pero hay otra traducción que me gusta más que se llama diferente. O sea, ser santo es ser ¿cómo? Diferente. El Señor ahí en Deuteronomio les dice a su pueblo que necesita que se guarde el día de reposo para hacer diferencia entre su pueblo y los que no son. Entonces, hermano, cuando tú vas al centro y tú ves, hermano, cómo los judíos el sábado cierran, claramente tú dices, esta tienda de quién es de un judío y la de acá está cerrado, porque guardan ese día, porque son un pueblo diferente. Sin en cambio aquí de repente tú no ves a los hermanos y vas al tianguis diciendo, están jugando hasta rayuela, ¿sí o no? ¿Siguen ahí? Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Santidad, diga ser diferente. Ser diferente. Te doy ejemplos de lo que es estar santificado. El templo o este lugar es diferente a todos los edificios. Usted puede ver aquí muchas casas mejores, pero este es diferente. Aquí se hacen cosas diferentes. El día domingo, que es el día primero, está apartado, es un día, ¿cómo, hermano? Diferente. No es igual que al otro. No dices que tengo así de ropa. De todos modos, sea el lunes, de todos modos es esa montaña.
El pueblo judío es un pueblo santo, es un pueblo diferente. El cristiano es santo, debe de ser un pueblo como diferente a todas las personas. Nosotros ya venimos en las mañanas y venimos lo mejor arreglado que se puede, lo mejor que se puede, sin exagerar para no tener problemas. Y vienen todos los que van al deportivo. ¿Se ve uno diferente o no? Unos enseñando miserias, 2 patas chuecas y flacas. Y a uno que Dios les dio tanto, ¿sí o no? Amén. Entonces no, y ya. Ay, no. Siempre, hermano, ha habido una separación indudable entre el cristiano y el mundo, y entonces los estándares los estaban mezclando. Así que para el año 100 ya nos estaba viendo nuevamente esta señal, porque dice aquí donde leímos en Hechos que los que estaban ahí, hermano, el pueblo los alababa grandemente y decían, esos son diferentes. Y entonces es algo que Cristo pidió para nosotros, que fuéramos diferentes. Eso es lo que estamos, lo que Él dice a grandes rasgos. Estamos ahí. Juan 15, el Evangelio de Juan, el 18. Dice, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha ¿qué? Aborrecido antes. Si ustedes fueran del mundo, pero no son del mundo porque somos, ¿qué, hermano? Diferentes. El mundo amaría ¿lo qué? Lo suyo. Dice, pero porque no son como los del mundo, porque no son iguales, yo los elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? Los aborrece. Nosotros, hermano, hacemos las cosas diferente, vemos los problemas diferente, y cuando hay un funeral es diferente. Nada de que dicen, es que en mi pueblo esa es la costumbre. ¿Cómo que esa es la costumbre? Llegas y abajo del ataúd una cruz de cal. No, pues ¿qué van a echar? ¿Una lecheriada o qué? Otros ponen un plato con vinagre y cebolla y digo, ¿van a hacer pata de res o qué? Otros amarran unas bolsas con moscas para que las moscas no lleguen. Nosotros somos un pueblo ¿qué? ¿Está usted en un funeral cristiano, hermano? Discúlpeme. Se cierra el ataúd. Estamos ahí, hermano, ¿eh? Se cierra el ataúd. Perdónenme, hermano, ¿eh? Perdónenme. No debe estar abierto. Dice la palabra que no había que contaminarse con qué, hermano. Con los muertos. Usted dice, pero yo hasta bañé y los maquillé. Hacemos las cosas como diferentes. No es ley vestirse de negro, hermano, ¿eh? No es ley. Pero alguien quiere vestirse, lo puede hacer, pero no es ley. No por eso va a llegar tampoco de blanco con amarillo o de naranja con morado así, si fuera pachuco de allá. Nosotros tenemos que vernos como, diga, diferentes. Se acaba la hora, todos se retiraron, se cierra la capilla, el lugar donde está, se cierra, hermano, y mañana temprano. No es que yo me quiero quedar aquí, ¿para qué pasan? ¿Para qué se desgastan? Pero cada quien su muerto sale. Estamos ahí. Somos un pueblo que, hermano. Vamos a Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque ¿qué? Como tampoco yo soy del mundo. Somos diferentes, hermano. Hay que saber tener arreglada nuestra casa, que la vean como diferente. Ay, es que hay un altarcito aquí, un montón de fotos. Tenga cuidado. Tiene otro altarcito acá, es que así lo arreglaba. Tenga cuidado. Usted es un pueblo diferente. Usted ponga la palabra. Usted ponga la palabra y dice el Señor que cuando esto lo vas a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y lo vas a poner en los postes, en donde esté, pones la palabra, hermano, que se vea que eres un pueblo diferente. Entonces, hermano, todo esto demanda a ser diferente. Y el cristiano, hermano, siempre nos demanda a que sea así, que haya, hermano, ese tipo de pureza moral, por decirlo así, a ver si no soy muy estrafalario, de ser diferente. Somos diferentes en la amabilidad, somos diferentes en el servicio y somos diferentes, hermano, en arreglar situaciones. Echamos unos gritotes bien grandes. No diga, somos como diferentes. No se vayan. Déjenle digo esto. ¿Siempre ha sido difícil, hermano? Sí. Si usted me dice que no es tan fácil, sí, pero la Biblia dice que lo seamos. ¿Lo podemos en Cristo? Amén. ¿Por qué, hermano, es difícil?
Porque somos bombardeados con miles de cosas. Bueno, con el puro teléfono ya tenemos. Si usted le suma, hermano, con lo que es bombardeado uno, si le suma, dice, tengo ahí la tableta, o sea, si no es el teléfono, la tableta, la computadora, y tiene los 3 juguetes, luego el televisor prendido. Más bien, ¿con cuántos estamos luchando? Y alguien dice, no, pero es miércoles de ir al cine. No sé si todavía sea el 2x1, ya no sé la verdad, pero no vayan a decir amén y ahorita están estas sentadas. Somos bombardeados con las modas. No tiene nada de malo un tatuajito. Usted es sellado por el Espíritu Santo. ¿Vale? Te necesita otro sello. Cuando a ti te ven un sello aquí de lo que tú crees, los demonios te empiezan a seguir. Cuando te ven algo aquí, empiezan a ver lo que tú crees. No te selles, tú eres sellado por el Espíritu Santo. Si esos móndrigos te tienen que ver, tienen que respetar, y se te trae el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuántas cosas, hermanos, somos bombardeados? Pues los hermanos del primer siglo así estaban. Así que, hermano, imagínese cuando pasó ese avivamiento, ese entusiasmo, la inauguración de la iglesia, recibir al Espíritu Santo, se acabó. Tal vez les pasó esto, hermano, espero que no sea el caso. Como cuando tú estrenas algún artículo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Tal vez una estufa, o tal vez un coche, o un aparato de esos de los que no quitan el tiempo. Lo estrenas y los primeros días, meses estás emocionado, ya viste y ya dices ahí como el iPhone, ¿cuál va el 12? Que decía que necesitas un aparato para mi mano, ¿cuál? El iPhone 13, ¿sí? Estás emocionado y de repente esa emoción se te pasa y ya no quieres ver eso. Posiblemente les pasó eso. Pero ahí no fueron días o meses, fueron por lo menos 30 años de fuego, por lo menos. Y aquí, hermanos, se ve cómo los atacó el sistema romano. Eso es algo bien duro. Nosotros nos ataca el sistema así. Nada más vea cómo la gente se transforma por ir a una plaza comercial y no traen dinero. Porque cuando traen dinero, ¿verdad? Ya en el tianguis con 300 varos sales medio contento. Pero vas a una plaza y no te alcanzan 300 pesos, ¿sí o no? No vas ahí, ¿cómo anda la gente? Nada más por andar tirando baba. Ya de perdida se echan un heladito, no sé cuánto vale el Nutriza, luego me dicen porque uno que murió de azúcar hace tanto tiempo. Salen bombardeados, la moda. Entonces, cada vez para ellos les fue difícil adaptarse a los estándares de la iglesia y se fueron enfriando. Por eso, fíjese, hermano, ahorita que se está viendo la historia de la iglesia, Dios le habla precisamente a la iglesia de Éfeso, a donde está Juan escribiendo. Vamos a Apocalipsis 2. Y así, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? Éfeso. En Éfeso. Al que tiene las 7 estrellas en su diestra, Cristo, las 7 estrellas es la iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4, léale. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has hecho muchas cosas, pero has dejado tu ¿qué? ¿Quién es su primer amor, hermano? Él es. Lo dejaron. Se fue enfriando la iglesia. La cuestión fue interna. Tercera cuestión. Vamos a notar aquí en Primera de Juan que no nos da ninguna indicación de que la iglesia a la que se dirigió fuera perseguida. No está hablando de afuera. De la de Pedro sí habla, de las cartas de Pedro sí habla que es de afuera, pero aquí no da que es de afuera, o sea que es de adentro. Entonces, hermano, aquí hay el peligro, hermano, de la persecución o de la seducción interna, porque el problema está adentro. Yo le pregunto,
¿Qué será más doloroso? Imagínese usted, hermano, que un vecino a usted no le habla. Llega el momento en que se puso el traje de foca y dijo, pues, me resbala, ¿no? No voy a decir gloria a Dios. Pero si uno de su familia que usted ama mucho y dice no le habla, ¿le duele más o no le duele más? Entonces, ¿a dónde es más duro el trancazo? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Lo de adentro. Aquí está, hermano, como el Señor Jesús lo avisó. Volvamos a Mateo 24, regresamos ahí. Esto pasó en el primer siglo. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Y dice, ¿y los van a qué? Matar. Y van a ser aborrecidos de todas las gentes. ¿De quiénes? ¿A quiénes no les vamos a caer mal? A todos. Por causa de mi nombre, por ser aleluya. Usted no es ya bienvenido en ninguna fiesta para que diga, no me vas a invitar a bailar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Dice, aquí no nos reunimos, pero ahora están allá reunidos, así que ahorita échenles a toda la tira. Y muchos falsos profetas se levantarán y dice que a muchos, igual ahorita hay muchos que están levantados, esos que ocupan las redes sociales más, también engañan a muchos y ahí los vean por miles haciendo barbaridades. Hay falsos profetas y falsos maestros. Y miren lo que sucede. 12, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Está desanimado? No estoy desanimado, hasta con el tonito. Y entonces, es como que no me ha gustado, así. Porque les paso esto y les paso aquello y se le está enfriando el amor. Todos nos ataca el desánimo, a todos nos ataca la depresión, a todos nos ataca la tristeza, sí, pero un desanimado, hermano, es lo más difícil. Yo he visto por todos lados, tener a alguien desanimado, hermano, es lo más difícil. Que la iglesia esté desanimada es lo más difícil, hermano. ¿Qué les pasa, hermano? No dice, porque no le quieren entrar a los estándares. Mire el apóstol Pablo, hermano, que esto fue allá por que se habrá sido año 62, habló con los líderes de la iglesia de Éfeso, donde están las dificultades ahorita, y les dirige unas palabras de despedida y les dice que tuvieran cuidado con los líderes, porque adentro está lo terrorífico, afuera no, adentro, hermano. Vamos a Hechos capítulo 20. Está hablándoles a los líderes de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no van a perdonar, dice a quién. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás sí. ¿A quiénes? Les habló a los de adentro. Porque usted ahorita decimos, hermano, hay una legislatura fuera que quieren hacer, dicen, pues ya lo sabíamos, pero cuando es de adentro es muy duro. Así que esta primera carta de Juan quiere combatir esta situación, porque la iglesia, hermano, siempre estamos viviendo situaciones difíciles. ¿Por qué cree, hermano, que tenemos que estar hablando seguido y decirles? Muchos no vinieron el domingo y decirles, hermano, viene el aniversario, y así con su actitud, discúlpenme, pero así no, vamos a tener gratitud. ¿Quién dice amén? Amén. Pero nos vamos preparando y dimos con qué, hermano, para darle gracias a Dios, hermano. Vamos a hacer algo interno. Entonces, hermano, no era de afuera, siempre nos van a querer destruir, sí. La iglesia romana quiere aplastar a los evangélicos, sí, no nos importa, pero cuando alguien de adentro se levanta con una falsa doctrina, se levanta con una falta de enseñanza, se levanta con rebeldía, hermano, eso es bien duro, porque no falta quien diga, la verdad yo estoy de acuerdo con el hermanito tal. Y luego, ¿sabe cómo empieza todo, hermano? Cuando la quieren mejorar. Cuando uno escucha y dice, no, es que la verdad, y empiezan a dar el nombre de alguien, dicen, podríamos hacer esto. Cuidado, hermano, cuidado. Es que deberíamos de hacer esto, cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando dicen, es que la verdad yo trabajo en una empresa, hermano, y tenemos tales actividades de las cuales, si las quieren meter a la iglesia, cuidado. Aquí está todo. ¿Quién dice amén? Amén. De adentro, hermano, empezaron a colocar
doctrinas torcidas. Vamos a Juan capítulo 2. Salieron de nosotros, pero no eran ¿qué? De nosotros. Estaban ahí, dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos, ¿qué dicen? O sea, ¿tiene algo bueno de alguna manera eso? Pero podríamos decir que sí, porque es la manera en que se va purificando la iglesia. Y luego va uno aprendiendo, hermano. Uno tiene que aprender, hermano, estar aquí. Yo cuando hay un grupo, estoy con los grupos de servicio, les tengo que decir cómo se deben de comportar. Llevársela tranquila, hermano. La iglesia se cuida. La iglesia debe estar sana para que cuando vengan las personas capten amor. Sigan ahí, hermano. Sí, que las dificultades venían de hombres cuya finalidad era hacer el cristianismo aparentemente mejor, hacerlo respetable, y entonces empezaron a adoptar otro modelo que no era el original. Entonces imagina ahorita, hermano, que dijéramos, hermano, ya no va a haber tiempos de oración, ahora nos vamos a ir a una cafetería. Ahí en las cafeterías vamos a orar ahí por todos. Aquí un modelo, que orar. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente. ¿Qué dice? No, hermano, deberíamos de hacer esto. Y empiezan a sacarte del modelo y dicen, ¿qué ideas trae el hermano? Cuidado, porque anda medio chocolatoso y le está metiendo quién sabe qué porquería. Empiezan a adoptar el modelo que no es original. Muchos hombres empiezan a meter cosas con tendencias intelectuales que son prevalentes dependiendo del día y del lugar. Muchas prácticas, hermano, que dicen es que si no te caes, oran por ti, y si no te caes, no te tocó el Espíritu Santo. ¿A dónde dices? ¿A dónde? ¿Cuándo ve el Señor Jesús que hacía eso? Le echó fuera demonios de un chamaco y se cayó. Eso fue diferente. Entonces, no es que lo tocó el Espíritu Santo. Mucho cuidado. Hay hermanos que hacen despliegues de poder. ¿Cuándo ve usted a Cristo haciendo cosas para que lo volteen a ver a él? ¿Verdad? Aquel que tiró la Biblia y dijo, ¿de aquí para qué? ¿Cuándo te ve Cristo? Al apóstol Pablo. Entonces dice, ¡ay, cuánta unción, cuánto poder! Así depende de lo que esté de moda. Así hay cientos de bobos que van a los lugares a ver señales. Entonces la iglesia, hermanos, somos atacados a veces con la filosofía secular, dependiendo del pensamiento que es contemporáneo. O sea, hermano, a las iglesias se les meten las modas. En los 90s, hermano, empezó el movimiento de la risa. ¿A dónde está en la Biblia? ¿A dónde la bendición de Toronto? ¿A dónde está? Y que ahora le tenían que preguntar al que oraba por ti, ¿te caes o quieres risa? Era la moda. Entonces dice, no, vamos a un lugar porque ahí el Espíritu Santo es el mismo de hoy y siempre. Lo que pasa es que les gustan moverle las emociones y ahí están todos confundidos. Siguen ahí, hermano. En ese tiempo ya se habían metido sutilmente, y así como hoy, hermano, que han metido la declaración positiva. La declaración positiva tiene que ver con la metafísica. Mire, hermano, Dios a usted y a mí nos permite pasar por pruebas y situaciones difíciles. Y luego tú dices, yo declaro que no me va a pasar. Yo declaro, permíteme. Está primero la voluntad de Dios, no, pero es que yo declaro, yo decreto que esto debe de hacerse así. Eso es de la metafísica. Que lo que declaras en el universo, eso está ahí, hermano, mucho cuidado. Usted puede ver al Señor Jesús que fue con Pedro y le dijo que el diablo estaba pidiendo su vida, no para llevarlo a platicar, para zarandearlo. No, tú declara esto, tú no. Dice una hermano, dice, tengo que hacerme unos estudios, pero no quiero ir. ¿Y por qué no quiero ir? Dice, porque yo quiero orar y que Dios me lo quite. Usted vaya y haga lo que esté a su alcance. Y luego ya con los estudios en la mano uno le pide a Dios, pero si es su voluntad, porque a veces hay un proceso para que Dios te lleve. Y a lo mejor es ahí, y está uno en contra de la voluntad de Dios, no, pero metieron la declaración positiva, y ahí están un montón de bobos. No te va a pasar eso, hermano, tú declara, tú créelo. Lleguen ahí. ¿Cuántas semanas dura? No lo sé. Vamos a ver el panorama, son 3 cartas. Lo vamos a ir viendo ahí ampliamente, así que les invito a que vengan, hermano. Dios tiene algo para nosotros. Pónganse bien, hermanos.